Comparto pantalla. Roberto arranca la teórica hablando siempre volvemos como a los maestros, ¿no? Nos gusta esta cosa que tiene la profundidad de la disciplina que de momento los tres maestros, los cuatro maestros del movimiento moderno me parece que son irreemplazables. Se han sumado otros que han agregado, sobre todo en cada momento que les ha tocado, han agregado espesor disciplinar. Pero me parece que la cuestión que ya planteaba Le Corbusier y Mies acerca de lo que significa la vivienda, ¿no? El habitar contemporáneo, los tipos ya la tenían estudiada, ¿no? Por un lado, lo que decía Mies, que es esto que de alguna manera nosotros hablamos de cuál es la dimensión temporal de la arquitectura, ¿no? Y si bien ustedes hacen un ejercicio en el aquí y ahora, como la arquitectura tiene una dimensión material y simbólica que trasciende el momento en que la producís, ¿no? Y perdura en el tiempo, entonces eso exige ciertos grados de hipotetización acerca de cómo serían los modos de habitar, no solo los contemporáneos, sino los futuros. Por eso él dice, no existe la vivienda en nuestro tiempo, sin embargo, la transformación de la manera de vivir exige su realización. O sea que finalmente estamos pensando algo que todavía no existe y que tenemos que ver cómo es. Y por otro lado, cuando Le Corbusier dice que es necesario adecuar la arquitectura a la forma de vida contemporánea, decía hace 100 años, no solo a la época, sino al lugar, o sea, la condición del lugar. Entonces, esta cuestión tiene que ver con los modos de habitar contemporáneos, y que distan mucho de lo que quizás, ustedes son más jóvenes, casi la mitad de edad de la que tenemos nosotros, pero, y probablemente no se han criado de la misma manera que nosotros, pero que esta cuestión de la separación entre el vivir, el trabajar, lo que es el comercio, las actividades del hombre, empiezan en la condición contemporánea a estar como interrelacionados y hasta pueden ocupar el mismo espacio. Por ejemplo, el vivir y el trabajar. Eso por una parte, y por otra parte, todas las cuestiones que tienen que ver ya desde el nivel antropológico de cómo nos relacionamos y cuáles son los subgrupos que integran lo que podemos llamar familia. Digamos, esa condición casi occidental, por lo menos, de la padre, madre, hijo, en la condición contemporánea, ustedes conocen bien que eso es mucho más complejo y que requiere distintas formas de resolverlo. Digo, por ejemplo, una vivienda típica que era dormitorio, baño, dormitorio, estar comedor, no resuelve el problema de la contemporaneidad. De hecho, por ejemplo, seguramente ustedes viven en lugares donde cada uno está conectado en distintos lugares de la casa a algún dispositivo electrónico o de comunicación y que se están relacionando con otras personas ya independientemente de que es el dormitorio, el estar, el comedor, sino que empieza a ser toda una forma de relacionarse con el habitar y con el espacio diferente. Son nuevos ritos, por eso Roberto habla, debe plantearse otros contenidos, nuevos ritos sociales, nuevas manifestaciones de la convivencia, inestabilidades y la cuestión esta de vivir, trabajar y la movilidad en la dispersión ciudadana. Eso también hay que pensarlo en relación a la escala de la ciudad. No es lo mismo Mar del Plata que Buenos Aires. Uno podría asociar más Mar del Plata y Rosario como ciudades de la misma dimensión social, económica, cultural, política, a Capital Federal, ¿no? Capital Federal tiene una forma de vida metropolitana que hace que se viva de otra manera.
Entonces, adecuar las viviendas a esas necesidades me parece que es sustancial. Y ahí aparecen conceptos que ya el movimiento moderno los trabajaba, ese concepto de la flexibilidad, y que Kulka lo retoma cuando reflexiona y dice que la flexibilidad no es la anticipación exhaustiva de todos los cambios posibles, sino, o sea, no es diseñar algo que pueda resolver todas las cuestiones que vos te imagines, sino por el contrario, dice, la flexibilidad es la creación de una capacidad de amplio margen, o sea, casi ver las restricciones más que las posibilidades. Y eso de las restricciones tiene que ver con darle mayores grados de libertad a la organización espacial. Si ustedes piensan cómo es un chalet marplatense, que es casi como un tejido, un edilicio que se repite a lo largo de la ciudad, y que probablemente muchos vivan en alguno de ellos, es una sucesión o una sumatoria de recintos pequeños, ¿no? Donde cada actividad estaba resuelta en cada uno de esos recintos. Entonces, estaba la cocina-comedor, el estar, ¿no? Separado por una pared, con una chimenea, los dormitorios, ¿no? Eso tiene, de alguna manera, pocos grados de libertad frente a otro tipo de espacio, como lo que estamos buscando, donde posibilite mayores interrelaciones entre las partes y den posibilidades a mayores actividades. Entonces, Roberto arrancaba con estas casas del movimiento moderno, estas viviendas, ya sean de baja densidad o en altura, donde buscaban esa cuestión de la flexibilidad. Desde la casa Rietveld, ¿no? Que ustedes ven cómo se constituye la planta baja y la planta alta sobre todo, a partir de dispositivos móviles que permitiera la unificación total del espacio. O estas casas, la casa doble de Le Corbusier, donde la disposición de los elementos de servicio hacen que tenga mayores posibilidades de particionarse en formas diferentes. Además de las posibilidades de que el equipamiento, ya sean los armarios, sean del tipo móvil, permitiendo diferentes configuraciones. También me parece que es muy interesante lo que planteaba Mies en esta casa, la Farnsworth, cuando arma esa isla. La isla, que resuelve todos los servicios, está dispuesta en la planta en una posición relativa que permite que solo se desarrollen algunas actividades en algunos puntos. Por ejemplo, cuando vos ves la dimensión que tiene el pasillo contra la cocina o la dimensión que él tiene el dormitorio, versus, por ejemplo, todo el área esta continua de estar dormitorio-comedor. Entonces, no es que dice, pongo el núcleo afuera y adentro lo resuelvo de cualquier manera. No, el núcleo sanitario está adentro y está puesto de tal manera que permite que se realicen múltiples actividades, pero por otra parte algunas estén definidas. Cuando eso lo lleva a la altura, Mies, en el Lakeshore Drive, además de pensarlo dentro de la unidad, lo piensa entre unidades. Entonces, o sea, lo lleva a la escala del edificio. Entonces, si ustedes ven abajo, a la derecha, con el marco rojo, esta planta está partida de manera de poder tener 8 unidades habitacionales, mientras que en otros pisos, esas 8 se transforman en 4. Que uno también podría decir, bueno, también podrían ser 6. O sea, esa flexibilidad en los sistemas le permite múltiples configuraciones. Y el otro concepto es el de la transformabilidad. O sea, el concepto de transformabilidad va más allá de la flexibilidad, sino que incluye flexibilidad, diversidad y variabilidad. O sea, que el espacio pueda ser flexible, que permita diversidad y que a su vez pueda haber variabilidad entre los distintos tipos de unidades. A su vez, Roberto dice que hay dos tipos de transformaciones. La interna, a partir del posicionamiento relativo de los equipamientos fijos con respecto a los límites, o la transformabilidad externa, cuando aparecen, por ejemplo, sustracciones o agregados.
Y abajo hay una serie de ejemplos. Esto está mucho más desagregado en la teórica. Yo solamente puse algunos ejemplos, como este concurso Llull, donde ustedes ven estas dos fajas corridas y el espacio central del sistema circulatorio, y uno aquí ya puede empezar a ver la continuidad y la posibilidad de ser reversible algunos tipos de espacios, o cómo la tira de abajo está partida en 2 unidades, mientras que la de arriba está partida en 3, aún teniendo el mismo largo. Entonces, acá lo que es importante es dónde se colocan los sistemas de servicio. O, por ejemplo, este otro, también en ese concurso, donde todo se tira a los bordes externos. Los sistemas de fluidos, por ejemplo, que es otro de los puntos que interfieren en la arquitectura, ¿no? Y entonces se van adosando a esos sectores los distintos equipamientos. Y permiten células más finas, que se puedan adosar de a dos, que puedan conformar una sola unidad, que se puedan trabar entre sí, digamos, múltiples configuraciones. Me parece que abordar este tema de las variables en juego, me parece que es como muy rico a la hora de proyectar. Por eso, esta cuestión que nosotros insistimos tanto con, además de que te permite adquirir una gimnasia proyectual, es poder trabajar sobre alternativas, ¿sí? Por opciones y alternativas. Digamos, no quedarse con una solución, sino que hacer un diálogo con el proyecto que te permita el desarrollo de múltiples variables. Finalmente es como hacer un gran proyecto, ¿no? En este otro proyecto del Mirador, acá ustedes ven, digamos, ya en su imagen exterior, cómo está compuesta esa hibridez, que es un poco lo que nosotros estamos trabajando. Distintos tipos de funciones que ahora están todos metidos de un gran contenedor y que están sometidas a diferentes demandas. Y se expresan como tal. Y resuelven tipologías de unidades de habitación diferentes. Esta otra cuestión me parece que es muy importante, el tema de la calidad ambiental. Si el otro día en algún grupo yo hablaba acerca de la eficiencia, ¿no?, que tiene que ver con lo económico y en escenarios de emergencia. Y me parece que una de las emergencias contemporáneas es la condición ambiental de la arquitectura que hacemos. Y ahí me parece que es muy importante la incorporación, pensar los espacios exteriores como partes de la unidad, ya sea en distintos tipos de configuraciones, en L, en U, laterales, pasantes, sobre todo asociado a las condiciones del clima, ¿no? No es lo mismo, lo hemos dicho, una terraza pasante en Rosario que en Mar del Plata. Entonces, esta cuestión de los modos de habitar que implica todas las actividades humanas refiere a esa cuestión, ¿no? Que no es solamente dormir, comer, ¿no? Para residir, sino que el habitar es mucho más complejo. Realizamos muchísimas más actividades y que tienen que ver hasta con la escala de la ciudad. Esto era el otro punto, los sistemas de convivencia, los grupos, ¿no? Cómo se van configurando o cómo uno piensa que es el usuario. En realidad, uno no diseña a una medida. Lo que trata es de resolver un sistema que admita las múltiples configuraciones o posibilidades de los grupos de convivencia. Y este es un ejercicio bastante interesante que, la verdad, no sé quién es que lo ha hecho, pero que parte de la vivienda 50-50 que hizo Mies van der Rohe, quedó el proyecto, no se realizó esta casa de Mies, donde trabajaba sobre 50 pies por 50 pies, estos son más o menos 16 metros por 16 metros, y a este proyecto que hizo Mies se lo imaginaban en la casa 40-40 o la casa 60-60. Cómo a partir de la posición estratégica de los sistemas de equipamiento y de puntos fijos y que no se pueden mover, se pueden desarrollar distintos tipos de actividades alrededor de él. Este otro es lo que hace la posibilidad de los equipamientos móviles o reversibles, ¿no? Lo que es armarios o bibliotecas que pueden ir configurando espacios
en los distintos momentos del día. No es lo mismo una vivienda de día que de noche. Y eso tiene una relación con aquello que ya en la Bauhaus, a principios del siglo pasado, hablaban del existentium minimum, ¿no? O sea, la vivienda mínima y trabajar sobre esa condición de escasez para tratar de obtener la mayor cantidad de variables en relación a las posibilidades que tiene el espacio. Yo ahora les voy a, es como un ejercicio muy simple lo que les voy a mostrar, pero que a mí me parece que puede ser importante. Esta es una organización espacial en planta muy sencilla, ¿no? Es un bloque a la que rápidamente uno le pone un sistema de modulación, una serie de particiones que tiene que ver con la estructura y con la organización del espacio en las dos direcciones, y que aparece una primera interferencia que es el núcleo vertical. El núcleo vertical por un lado y los sistemas horizontales de circulación por otro, con lo cual empiezan a aparecer áreas de usos y áreas de circulaciones. La exposición relativa del núcleo también es importante en función de cómo es el rendimiento y la eficiencia de esa unidad espacial. Entonces, por ejemplo, este está al centro para ser equidistante su distancia, pero si se adosa un elemento secundario, que también puede ser vivienda, puede empezar a aparecer a un tercio o a un cuarto de la planta. O la posibilidad de empezar a estudiar el núcleo si el núcleo no sale al pasillo, sino sale a un palier que luego va al pasillo, o si el núcleo de escalera de ascensor está hacia un lado, para que luego en planta baja no estar enfrentado en el palier frente a una escalera, sino poder tener un hall más amplio. También están las organizaciones a una sola banda, y que permite empezar a uno a pensar distintas particiones, que no necesariamente tienen por qué ser iguales. Si es a dos bandas, ¿no? Ustedes ven que hay alguna más grande, otra más chica de un lado del otro, o que la de las puntas empiezan a girar y empiezan a tener otro tipo de relación con el borde en uno de los laterales. Después uno puede empezar a hacer otro tipo de operaciones, por ejemplo, si las circulaciones son muy extensas, la incorporación de espacios que le incorporen luz al pasillo y algún tipo de desahogo de aire. O el remate con sistemas circulatorios contra incendio, por ejemplo, de escaleras contra incendio. También uno podría empezar a partir esa tira, y ahora lo que era un pasillo empieza a ser un área central donde tiene sobre un costado algún tipo de circulación con espacios a patio que tienen terrazas que permiten acceso a diferentes unidades. Ya sea de un lado o del otro, y si aparece ese tramo central, uno podría empezar a decir, bueno, entonces los sistemas circulatorios verticales están en el centro. Esto a su vez hay que pensarlo en corte, y sobre todo en corte en términos de cómo es las distintas tipologías. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, por ejemplo, son todos simples, ¿no? Un simple de un lado, un simple del otro. Así por 3 pisos. Esto lo que va a hacer, por un lado, es no optimizar los sistemas circulatorios horizontales, y por otra parte, la poca variabilidad que vamos a tener en la cantidad de células. Entonces empiezan a aparecer operaciones como este tipo, y que está en relación a las posibilidades que tiene el edificio en relación al paisaje o a las orientaciones. Entonces, por ejemplo, hay una primera planta donde hay un simple de un lado y un acceso a lo que es un duple que después cruza para tener doble orientación. Si esto se multiplica, que abajo volvemos a tener el sistema Marsella. Pero el sistema Marsella hace que sean iguales un lado como el otro, que lo hace a este y a oeste, cuando a veces muchos de nuestros edificios no tienen esa cualidad, sino que hay un lado dominante versus otro. O la posibilidad de tener configuraciones más complejas, por ejemplo, de duples, simples, duples NL, triplets, etc. El otro punto es dónde empiezan a aparecer los sistemas de movimiento, que va a empezar a ser, digamos, de alguna manera, uno de los límites en las posibilidades de partición de las células. Entonces aparecen las escaleras, por ejemplo, de este tipo lineal.
perpendicular a la fachada. Aquí ustedes la ven que están puestas casi como tienen diferentes ritmos y que están más asociados a la partición de la célula. Esta es una posibilidad. También se puede adosar a ello o separar los sistemas de húmedo. Y van teniendo distintos tipos de configuraciones para ver qué tipo de espacios me quedan. Por otra parte, si uno pone las escaleras siempre a las mismas distancias, por ejemplo, lo que le permite es que al variar los muros divisorios, tener diferentes tipos de vivienda, pero con la misma organización espacial. Entonces, por ejemplo, esta tiene una escalera y al costado todo un espacio de uso, esta tiene un espacio lateral a ambos lados, este solo a un lado más chico, este pero con otro más grande, pero la escalera siempre está puesta como a la misma distancia. La unidad de servicio se puede adosar a esa escalera, como así también los sistemas de equipamiento, ya sean los armarios o lo que fuere. Por otra parte, lo que podemos hacer es empezar a nuclear esos húmedos, juntarlos. Y si los juntamos, eso puede también ofrecernos distintas posibilidades de partición, aquí lo ven, en la organización de las células. Por ejemplo, esta, una más grande u otra más chica, pero dependerá de la distancia ahora entre núcleos. También hay que pensarlo cuando uno lo hace, cuando va a trabajar con un dúplex y avanza sobre la parte superior, es por ejemplo cómo esta escalera, si avanzara hacia arriba, no interferiría con un espacio longitudinal de doble orientación, mientras que esta otra sí lo haría, porque si no tendríamos continuidad, por ejemplo, en este punto donde se enfrenta la escalera, pero sí podríamos tener continuidad al costado de la escalera. Entonces, no solo hay que pensar la posibilidad de la escalera en relación a la propia célula, sino en el juego con las demás células. O si los baños están puestos y las escaleras en formas apaisadas, paralela a la fachada, o con los armarios en la fachada, con los armarios adosados a los baños, con los armarios adosados a los muros. Entonces, digamos, con esos tres elementos es lo que vamos a empezar a trabajar. Si los baños se adosan, si los baños se separan, o si los húmedos están en los bordes, generando continuidades en toda la crujía intermedia. También otra cuestión, me parece que es importante, es cómo se apila. Entonces, por ejemplo, en este sector ustedes ven, estas son las plantas y esto es el corte. En esta parte derecha ustedes ven que, por ejemplo, este núcleo que funciona como isla está totalmente apilado. Ahora, por ejemplo, este otro que está dispuesto en forma paralela a la fachada, ustedes ven que hay una línea amarilla que es la que comparte los diferentes pisos y que en corte es este punto. Ese punto es el que contiene de alguna manera los sectores donde van a llevar los equipamientos. Con lo cual, no quiere decir que necesariamente el baño esté en su totalidad apilado. Lo que sí es importante es que tengan un punto en común para poder llevar no solo los bajos recorridos necesarios para los tramos horizontales de cañería, sino para los tramos verticales. Finalmente, me parece que esta cuestión está resumida en esta filmina, en esta diapo, donde nosotros empezamos a trabajar con los tipos edilicios. Primero la respuesta urbana, con la que todavía seguiremos trabajando, no es un momento acabado. Luego pasamos a los tipos edilicios, los distintos tipos, tira, placa, bloque y torre. La ausencia de compartimentación fija, es decir, una tecnología que permita una continuidad espacial entre pisos sin vigas para no tener interferencias y poder tener un espacio diáfano y flexible. La organización en fajas, de alguna manera esto que les mostré de áreas, y la disposición de la circulación horizontal, ya sea si es interna o externa o es expuesta. Los puntos fijos, por ejemplo, la disposición, todo esto constituyen puntos fijos, ¿no?
el núcleo circulatorio, si es único, si es abierto, si es central, si es lateral, si es externo y expuesto. La estructura, si es central, perimetral, si es compatible modularmente un lado con otro, si es combinatorio entre tipos de células, y hasta la disposición de los plenos, esto que marcaba con la línea amarilla, si es único, si es múltiple, o sea, único cuando juntás, múltiple cuando separás, si es central, lateral o lineal. Y los sistemas de apilamientos, esta cuestión de empezar a combinar células, buscar la diversidad de células, porque vamos a tener para poder abarcar a todos los tipos de usuarios posibles. Simples, sobre todo aquello que tiene que ver con lo de accesibilidad universal, duples, triples y sus combinatorias. Claramente la definición de los espacios entre servido, lo que serían los baños y cocinas, y las áreas de fuelles, ya sea de espacios exteriores o de sistemas circulatorios, que también lo podemos asociar en climas menos rigurosos, a espacios exteriores. La incorporación de las terrazas, ya sean de simple o de doble altura, dentro de las unidades de habitación para ganar calidad ambiental. Y finalmente pensar la cuestión de la accesibilidad de las unidades desde abajo hasta arriba, garantizarle a todas las unidades el acceso universal. Voy a mostrar rápidamente un trabajo de otro año de La Plata, donde interesa, de alguna manera, empezar a pensar estas cuestiones. Vean, por ejemplo, esta planta, la diversidad que tiene de células y de organizaciones. Una que funciona a doble crujía, vivienda de un lado y del otro. Viviendas a un solo borde, pasillo hacia el claustro. Distintos tipos de vivienda, por ejemplo, esta de aquí, donde ustedes ven que tiene un doble acceso a un espacio que puede ser un espacio de trabajo, pero también una posibilidad de acceso a la vivienda. O sea, no es que lo flexible es indeterminado, uno puede determinar en función de la cualidad espacial que está buscando. Cuando se monta hacia arriba, ustedes ven cómo trabajan los anchos de las tiras, ¿no? Aquello que era pasillo ahora es absorbido por el núcleo. Por otra parte, este espacio de aquí adelante me parece muy interesante en estas cuestiones de los espacios complementarios, ya sean, por ejemplo, espacios de reunión o del tipo coworking. Acá hay una unidad, esta planta no es, estoy hablando de estos lugares de esquina, donde son desagües de las plantas. Esto es lo que vamos a trabajar en la preentrega. Las distintas partes. Ustedes ven que ahí dice integrante 1, el año pasado le tocaba resolver las cuestiones de sustentabilidad y envolvente. El integrante 2 resolvía cuestiones de accesibilidad y diseño universal y estructura. Y el integrante 3, los modos de habitar y los equipamientos. Si el grupo era de 2, uno hacía 3 temas y el otro hacía 3 temas. O sea, hay 6 temas, ¿no? Sustentabilidad envolvente, están asociados uno con otro, accesibilidad y diseño universal y estructura, y los modos de habitar y equipamientos. Ese trabajo, finalmente, no es un trabajo que tiene que arrancar dentro de 2 meses, por ejemplo. Uno va a decir, sí, pero todavía estamos con la célula y no sé qué. Bueno, no. Todos los temas los vamos pensando al mismo tiempo. Y lo que vamos ganando son definiciones y profundidades en el proyecto. Entonces, por eso ya en esta próxima preentrega hay que empezar a hacer un primer avance en los planteos acerca de la materialidad de la envolvente, y no solo la materialidad, sino la cualidad asociada a lo espacial, la resolución estructural en términos de esta cuestión de la flexibilidad y de cómo es una estructura para un edificio de alta densidad, y aquellos temas de sustentabilidad, accesibilidad y modos de habitar. Entonces, no importa que el trabajo esté acabado, lo que importa es que se inicie el trabajo. Y tampoco importa si está en el proyecto. En este momento me parece que es más relevante la investigación que ustedes hagan
para aplicarla en su proyecto que la solución. Entonces, en este momento lo que vamos a trabajar es en esta preentrega, en esos 6 puntos, que ustedes investiguen, ya sea a partir de las teóricas que se han dado, u otros ejemplos que a ustedes les parezca pertinente, para empezar a acercarse al problema. No pretendemos que esté la solución de la envolvente, lo que pretendemos es que haya una serie de estudios sobre ese punto, por ejemplo, para ver cuál van a tomar y que nosotros podamos guiarlos o ayudarlos en cuál decidir. Entonces no le estamos pidiendo la solución, sino lo que le estamos pidiendo es que inicien el camino de investigación, que profundicen en su propia formación. Eso es todo. Si les parece, cada ayudante en un rato seguramente les dará un link. Hoy será una corrección más breve. Preferiría que fuera más del tipo general, ¿sí? Que se puedan ver distintos trabajos como al mismo tiempo. Me parece que tienen que interactuar más. El problema que tiene esto es la conectividad horizontal más que la conectividad vertical. Y eso también es trabajo de ustedes. Preguntas, no sé si hay, queda segundo.